pues lo vemos de manera muy preocupante. El presidente Marco Cortés ha dado testimonios claros de lo que ha estado ocurriendo. Lo primero que quiero decir es cuáles son los hechos que hoy tenemos registrados. En el caso de la mortalidad, por ejemplo, hasta el último reporte que se tiene, dice el gobierno federal que iban alrededor de 238,000 fallecimientos. Sin embargo, cuando uno contrasta cuál era el número de fallecimientos esperados en México con el número de fallecimientos observados en México, tenemos 498,000 muertes, es decir, 8 veces más que el escenario que planteaban como el más catastrófico de 60,000. Esto se llama exceso de mortalidad, de forma tal que al menos, por COVID es un poco más del doble el número de muertos. Es decir, los 238,000 que están reportando, pues obviamente es un número francamente irrisorio para la dimensión cuando uno analiza los certificados de defunción. Con esto, lo que queremos puntualizar es que la tasa de mortalidad observada en este país es inmensamente superior a lo que está diciendo el gobierno federal. Y además, dentro de esta tasa de mortalidad, como bien refiere el presidente Marco Cortés, pues los más afectados en este exceso de mortalidad son los varones, el 53.2% contra el 37.7% de las mujeres. Esto va a tener repercusiones obviamente en la economía y más con los apoyos que se tendrán que dar cuando además de que una mujer pudo haber fallecido y ser jefa de familia sin los apoyos económicos que se debieron haber dado. Es obvio que los meses que nos siguen son meses complicados, tenemos todavía una gran cantidad de mexicanos sin tener el contacto con el coronavirus y esta nueva variante, la Delta, que está cada día más presente en México, pues la tasa de contagio es mucho mayor. ¿Esto qué va a significar? Pues lo que va a significar es lo que está negando el gobierno mexicano. En la semana que acaba de terminar, modificaron el semáforo epidemiológico, otra vez un semáforo de brocha gorda, para fortalecer el regreso a clases y la economía, sin pensar en la salud y un mecanismo muy puntual. ¿Cuál es el tema de fondo? Bueno, pues seguimos igual que en un principio. El número de pruebas que hacemos es insuficiente. El número de variantes estudiadas es francamente insuficiente. Si ahorita analizáramos, incluyendo, por ejemplo, lo que está pasando con Cuba, que lo han estado trayendo, presidente, en México hay 99 casos confirmados por cada millón de habitantes en esta última semana y en Cuba hay 644. O sea, un país que, al igual que el de México, hoy presenta un franco desabasto de medicamentos, de materiales de curación y de insumos para la salud. Apenas se empezaban medio a reconvertir para tratar de atender padecimientos ordinarios, cuando hoy tenemos que regresar otra vez al mecanismo de conversión de COVID, sin tener los medicamentos otra vez, sin tener los insumos otra vez, a casi 514 días que inició la pandemia en México. El escenario no se ve optimista. La tasa máxima de mortalidad esperada con los datos que tenemos al día de hoy se estará dando para septiembre 6, de forma tal que las acciones que, por ejemplo, ya hizo la Ciudad de México, de decir, a ver, ninguna actividad del gobierno público se hará entre el día de hoy y el último día de agosto, pues apenas servirá con la disminución, pero el resto del semáforo que está aplicándose, por ejemplo, en la Ciudad de México, es algo muy bajo. Desabasto de medicamentos, un INSABI que no coordina el Estado y además que el esquema de vacunación, que es el único que podría proteger contra enfermedad grave y por tanto la hospitalización, pues está francamente lento y mal. Y además se ha estado manejando más bien para, como dijera el presidente, para los neoliberales, porque los más pobres no están siendo vacunados. México a estas alturas del partido, por comentarles, uno de los estados más pobres, que es Chiapas, apenas dicen ellos que tiene una cobertura del 25% de vacunación. No sabemos de cuántas dosis completas, pero ellos dicen de cobertura plena, 25%, contra, por ejemplo, Baja California, que tiene el 79%, o la Ciudad de México, que tiene el 70%. Es decir, como dice el presidente Cortés, ha sido privilegiados aquellos estados que estuvieron en elecciones y que francamente tenía que ver con una reconversión de Morena. Puebla tiene el 26%, Campeche, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Michoacán y Durango tienen menos del 40% de cobertura, en un país que apenas estamos teniendo un porcentaje de mexicanos completamente vacunados, el 18%, y parcialmente vacunados, el 14%. Anuncios como el de la mañana del presidente, que ahora sí va a tener un plan especial para Chiapas,
pues eso es negligencia criminal, porque los estados más pobres debieron haber sido vacunados también de manera primera. Por eso la insistencia en que debe ser de manera ordenada a través del Sistema Nacional de Salud y con este control, como ya lo dice el presidente Marco Cortés, del Consejo Nacional de Salud. No es posible que sigan manejándose a decretazos a 514 días de haber iniciado esta pandemia, que sigan como si fuera un periodo ordinario. Yo le llamo una dictadura sanitaria actuando con negligencia criminal. Hay tarea por hacer y por eso es importante que sigamos insistiendo en que haya la evaluación externa, en que verifiquemos que la UNOPS haya hecho bien las compras, que haya material e insumos para la salud en estos momentos y obviamente esperar que sí hayan comprado la vacuna de neumococo y la vacuna de la influenza, porque en diciembre, presidente, puede pasar lo que ocurrió este año, que la tasa de mortalidad casi fue 4 veces a 1. En México hoy tenemos 6 tipos de vacunas que se están poniendo, la Pfizer-BioNTech, de la cual en teoría México compró 34 millones, ya se han surtido 24, es una vacuna eficaz contra la nueva variante. La vacuna CanSino, que se han surtido hasta ahora 5.6 millones de 23 comprometidos, es la vacuna que va con mucho mayor retraso, es una vacuna que tiene una eficacia del 65% para ser protegido contra el COVID, pero tiene una buena eficacia para que una vez, aun si te da COVID, no sea grave, por eso tiene tanta relevancia el vacunarse. Esa quizás sea la de menor eficacia, pero debemos recordar que cuando se liberó el primer recurso a nivel mundial para investigar una vacuna contra el COVID, la meta que se puso a nivel mundial es que estas vacunas fueran eficaces superiores al 50%. Entonces, 65% cubre el planteamiento, es más o menos eficaz contra la nueva variante, pero insisto, la principal eficacia de las vacunas, y por eso invitamos desde Acción Nacional a todo el mundo a vacunarse, es que aunque te dé el COVID, las manifestaciones de gravedad en el organismo sean mucho menores. Después sigue la vacuna de Janssen, que solamente fue una sola dosis de 1.350.000 surtidos, no ha habido ya ninguna dosis más. De AstraZeneca, que debieron de haberse surtido para julio ya 92 millones de dosis y solamente han surtido 25 millones. De Sinovac, que han surtido 16 millones y de Sputnik 4.4 millones. De estas vacunas, lo más importante a señalar, que también es un área de oportunidad para el gobierno federal, es que nos expliquen por qué estamos casi 110 millones de dosis menos que las que ya hubiéramos esperado en julio, dado que se hubieran pagado los 40 millones que había dicho el secretario de Hacienda. Por eso comentaba el presidente Marco Cortés que resulta un absurdo que sea Relaciones Exteriores que dé la nota de lo que se está comprando, luego dice Hacienda y luego Salud, pero entre las 3 cifras hay 100 millones de dosis que no han llegado a México, que debieron haber llegado para julio, con los datos que nos había presentado el propio gobierno federal. Entonces, son eficaces todas las vacunas para que, en el caso de que dé COVID, no se agrave. Entonces, ahí es la invitación. A mí me parecen 2 temas clave. Cuando tú descentralizas el mecanismo de vacunación, ¿cuáles vacunas vas a tener o cuáles has puesto? La movilización es muy útil cuando tú tienes la cantidad de vacunas suficiente y sabes cómo lo estás controlando. Hasta ahorita el registro con el cual tú te das de alta nomás ha servido para tener luego un papelito del 18% que supuestamente recibiste las 2. Pero imagina ahorita el tema de que de Pfizer, por ejemplo, quizás con las que faltan de llegar según el contrato que ellos decían, pues no va a alcanzar para las 2 dosis. O en las zonas rurales donde ahora piensan poner CanSino, bueno, pues la cantidad de vacuna CanSino que ha llegado no ha sido la suficiente. Por eso insistía el presidente nacional, Marco Cortés, en que debemos de tener epidemiología de precisión, es decir, que cada estado que se conoce, cada estado puede dimensionar cómo va la pandemia y obviamente hacer todo lo que se ocupe para hacer la movilización. En realidad, el Seguro Social, el ISSSTE, la propia Secretaría de Salud y los sistemas estatales de salud conocen hasta el último centro rural y cómo lograrlo. El problema está cuando tú centralizas y tienes una ruta de vacunación con los siervos de la nación, pues de manera absolutamente ineficaz. ¿Cuánto dinero se ocupa para las vacunas o se ocupaba? Bueno, se ocupaban 33,000 millones, luego dijo Arturo que se ocupaban 40,000 millones, y lo que es un hecho es que el gobierno federal tomó 77,000 millones del Fondo de Gastos Catastróficos y 2,000 millones del programa Siglo XXI Nueva Generación, y ese dinero ya no lo ha repuesto para temas de medicina. Esto significa entonces que la cantidad de dinero que hoy existe para salud va a ser mucho menor y para el próximo año ya no va a haber el recurso que, bueno, a menos que ya eliminen plenamente el Fondo de Gastos Catastróficos,
y todos aquellos pacientes, que son miles, que tienen padecimientos graves y que requieran dinero, no lo necesitan. Es decir, no hay espacio fiscal, porque si ustedes recuerdan, había hecho el gobierno mexicano que se incrementó en 1.8% el presupuesto. En realidad lo que pasó para el caso del INSABI es que quitaron lo que estaba en un fideicomiso para ponerlo en gasto ordinario. Eso para el próximo año va a ser crisis. Y un detalle adicional sobre el tema de los medicamentos, incluyendo las vacunas y el material de curación. Estamos en julio y el presidente celebraba como un triunfo que ya se estaban distribuyendo 22,000 cajas de medicamentos y que estaban 177,000 en tránsito. Sumados son 202,000. El promedio de consumo mensual son 130,000 millones de piezas, de forma tal que para julio debieron haber ya surtido 910,000 millones de piezas. Están muy por abajo, no están llegando los medicamentos ni el material de curación, y eso está haciendo esta doble crisis. De forma tal que los 50,000 millones, pues salud siempre va a tener muchas necesidades, pero en este caso en lo particular, el dinero estaba y ha sido esta negligencia criminal de no planear las cosas, por las cuales estamos en este momento con una mortalidad 8 veces superior a la más catastrófica referida por el gobierno federal.